Listo. ¿Listo? ¿No te ves? No importa. Hola, mi nombre es Alexa Nivia y les voy a presentar un mapa mental sobre la minería en Colombia. Entonces, lo más importante para empezar es hablar de la ubicación y de la geografía colombiana. Entonces, Colombia, por su ubicación, a diferencia de Chile, por ejemplo, es un país que está muy poblado de bosques y de suelos. Entonces, por esta razón, no es tan sencillo encontrar minas de entrada. Pero luego ya veremos que si se explota se logran encontrar algunas cosas muy interesantes. Entonces, bueno, primero hablemos del desarrollo. Entonces, el desarrollo de la minería en Colombia se da porque la demanda de commodities, que son minerales, que hacen parte de la materia prima de toda industria, aumentó. Entonces, cuando aumenta el precio de estos minerales, la razón de esto es que se dio un desarrollo en China y en India de fábricas. Entonces empezaron a fabricar más computadores, más carros, y para fabricar todo se necesitan minerales y commodities. Entonces se dio un desarrollo en China y en India. Entonces, ¿qué pasa? Este desarrollo se da por las grandes empresas mineras, ¿cierto? Pero antes de hablar de las compañías mineras es importante hablar de los tipos de yacimientos que hay, sobre todo en este país. Entonces, hay dos tipos de yacimientos. El primer yacimiento es de oro concentrado en placeres auríferos. ¿Esto qué quiere decir? Que es oro en sedimentos gruesos que transportan los ríos. Este mineral es más fácil, es uno de los más fáciles de conseguir, de explotar. ¿Por qué? Porque se hace un mecanismo que coja y separe el material liviano del pesado. El liviano en este caso sería el oro y el pesado serían los residuos que trae el río. Entonces, así se consigue el oro. Pero ¿qué pasa con este método? Que entonces para conseguir el oro se deben remover todos los residuos del río. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cogemos el oro y botamos lo que ya nos sirve, esos residuos quedan convertidos en materiales estériles, y el material estéril deja una zona que antes era una zona de bosque o una zona de páramo en un desierto que ya no sirve para nada porque el suelo queda completamente estéril. Bueno, por otro lado tenemos el oro en la roca, diluido en la roca. Este oro es más difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque se requiere de maquinaria pesada o de procesos metalúrgicos. Entonces, ¿qué pasa? Esto requiere una gran inversión, y esta gran inversión da un retorno de capital lento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que invertimos en remover la maquinaria y sacar el oro, luego se recibe muy lentamente, aunque claramente luego las ganancias son muy altas, el retorno de capital es muy lento. Entonces, ¿qué pasa? Esta inversión grande la hacen las compañías mineras. Entonces, ¿qué pasa? Estas compañías mineras por lo general son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Estas compañías mineras, al ver que el precio de los minerales subió y que la demanda, pues como la demanda de commodities subió, entonces claramente el precio de esto subió, y en este momento tenemos récords históricos del precio de los commodities o minerales, en este caso del que estamos hablando, el oro o el cobre. Entonces, ¿qué pasa? Al ver las compañías mineras que el oro subió y que los minerales subieron, entonces ellos van a buscar explotar países. Pero entonces buscan países nuevos, países no explotados. En este caso llegan a Colombia. Y Colombia no era un país muy pensado para la explotación por su ubicación, pero de todos modos han encontrado muchas cosas, como en Tolima, como en Zaragoza, como en el páramo de Santander. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces ellos dicen como que, bueno, esto ha sido una explotación exitosa. ¿Por qué? Porque han encontrado, porque han vendido, porque todo. Pero hay que ver bien a qué nos referimos con la palabra exitosa. Porque exitosa no es solamente las ganancias, exitosa también es cómo está la parte social del país, la parte económica, la parte ambiental. Entonces, bueno, llaman exitosas, ¿por qué? Porque consiguen su capital y sus ganancias. Y se supone que muchas de esas ganancias van en regalías que se deberían invertir en poblaciones locales, ¿cierto? Que hacen parte del ámbito social del que ahorita vamos a hablar. Pero ¿qué pasa con estas regalías? Estas regalías no se invierten en realidad, sino que se desperdician o no sabemos qué pasa con ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, aparece este factor, que es el factor ganancia, el factor lo que yo recibo. Entonces aparece lo que es llamado la fiebre del oro. Y en este caso es importante que les mencione 3 ejemplos, donde
aparecen minas, entonces se dan muchísimas migraciones, como por ejemplo en California, que se dio una migración muy grande por una mina que apareció en Australia y también en Sudáfrica. Entonces, ¿qué pasa? Se dan estas migraciones y estas migraciones causan desorden. Y este desorden también perjudica el ámbito social de nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que las regalías se desperdician. Por otro lado, como lo que se va a ganar es mucha plata, mucha porque estamos hablando de oro, que es uno de los minerales más escasos en el mundo, entonces las minerías son un arquetipo que es a como el lugar o lo que sea, entonces hay que conseguirlo. Entonces, listo, por lo que sea, ellos no van rectos, ellos no dicen como que, bueno, tenemos un limitante que es la parte ambiental, o tenemos un limitante que es los no permisos, o tenemos un limitante, no, y para ellos no existe limitante cuando se trata de un mineral como el oro. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la deshonestidad. Y en esta deshonestidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos al pago de sobornos a el gobierno. Entonces, aquí el gobierno juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque se supone que el gobierno es el que debe garantizar la seguridad de una nación, garantizar pues todos los derechos. Pero ¿qué pasa? Los del gobierno se dejan sobornar por toda la plata que se mueve en estas compañías, y entonces a los funcionarios encargados de los ministerios de minas y de todo lo relacionado con la explotación se les soborna para conseguir pues concesiones, que las concesiones son permisos para explotar. Entonces, ¿qué pasa? Los funcionarios van dañando todo el ámbito social por la siguiente razón, que es que cuando llegan a la casa de uno, decirle como que no, al lugar donde uno vive, decirle como que no, es que nosotros estamos buscando minas, estamos buscando oro, entonces pues vamos a empezar a cavar por su casa o cosas así. Entonces pues la gente va a estar descontenta, ¿cierto? Entonces se van a presentar protestas populares. Entonces, bueno, se presentan las protestas populares, ¿y qué pasa? Estas protestas populares son apoyadas por los defensores. Y aquí aparece un factor que es muy importante tener en cuenta, que es el factor guerrilla. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a presentar las protestas populares porque no hay razón para que empiecen a hacer la mina, a explotar una mina cerca de un lugar donde la gente vive. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se explotan? Pues porque los funcionarios se dejaron sobornar y no miraron bien las consecuencias de sus actos. Entonces, bueno, se dan las protestas. ¿Y qué pasa? Aparecen los guerrilleros que pretenden, como siempre, defender y aprovechan el descontento social. Entonces, sí, bueno, ellos buscan el descontento social, defender, pero ¿qué pasa? Pues que las guerrillas son un tema muy delicado en este momento y pues que uno no puede confiar así. Entonces, volvemos aquí a la deshonestidad y nos damos cuenta que otra parte de la deshonestidad de las compañías mineras es el pago a paramilitares. Entonces, ¿qué pasa con este pago a paramilitares? Pues que ellos no quieren tener ningún problema con la guerrilla, no quieren tener nada, pero entonces se van por otra cosa que es muy peligrosa, que es los paramilitares. Entonces, ¿qué pasa con los paramilitares y la guerrilla? Pues entonces empiezan a combatir. El combatir no en la zona donde viven las compañías mineras, no en la zona donde viven los funcionarios, sino en las poblaciones donde está cerca la mina. Entonces, ¿qué pasa? Que esto forma conflicto armado. ¿Y el conflicto armado qué perjudica? Pues la parte social. ¿Cierto? Entonces, si nos ponemos a ver, toda la minería en Colombia pues busca mejorar, ¿cierto? Pero pues si miramos a ver todas las formas o como el fin justifica los medios en las minerías, vemos que en realidad está causando más problemas que beneficios. Bueno, por otro lado, se supone que esto debe mejorar la calidad de vida, pues todos los cambios que se hagan son para mejorar, pero en este caso pues vemos que no es así. ¿Por qué? Porque con la explotación se arruina la calidad de vida en el sentido de que se empiezan a gastar recursos vitales. En este caso, como el aire, por ejemplo, porque se contamina, y el agua. ¿Por qué? Porque el agua es lo que surte nuestros acueductos y lo que nos da agua limpia. Entonces, listo, perdemos el agua. Y esto hace parte del medio ambiente. ¿Cierto? Entonces vemos que en realidad hay un problema aquí. Sin embargo, claramente es muy importante mencionar que la minería en Colombia busca de todos modos dar empleos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, digamos, hay zonas del país, como por ejemplo en Santander, donde el 90% de la población vive de la minería. Entonces, claro, si llega una compañía minera, es más trabajo para los mineros
y más cosas así. Entonces uno dice, bueno, pero de todos modos eso es un mejoramiento social y económico, porque la gente va a tener trabajo y va a tener más plata y va a mejorar de todos modos su calidad de vida. Pero ¿qué pasa? Que se está acabando con un recurso natural, y en este caso estamos hablando de un páramo que es un hábitat muy susceptible a cambios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en realidad la calidad de vida, pues aquí no llega a la disyuntiva de, bueno, o mejoramos económica y socialmente, o mejoramos, o pues cuidamos nuestros recursos naturales. Pero aquí vemos que en realidad estas mejoras sociales requieren de cambios en la mentalidad de los funcionarios y de la nación como tal, porque vemos que así deseamos hallar nuestros recursos naturales, pues no va a ser suficiente. No va a ser suficiente si no se tiene en cuenta que lo social en realidad no está siendo beneficiado. ¿Por qué? Porque las regalías se desperdician. Y por otro lado, hay una parte que no hemos mencionado, y es que en el oro concentrado en placeres auríferos, que es fácil de explotar, aparecen personas que como no es tan difícil de explotar y no se requiere de maquinaria pesada ni de procesos metalúrgicos, entonces aparecen unas personas llamadas aventureros. Que estas personas llegan a acabar con nuestras minas y todo, pero pues estas personas claramente no nos van a dar ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Que aparecen otros factores, que son las personas que no vienen de compañías ni nada, pero que vienen pues a darle a la mina y pues no generan ganancias. Bueno, en este punto también es importante mencionar que estos procesos metalúrgicos y de maquinaria pesada manejan un componente muy delicado, que es el cianuro. Entonces, el cianuro, ¿a dónde viene? A afectar la calidad de vida de las personas, de las poblaciones donde están las minas. Bueno, aquí es importante mencionar dos ejemplos. El primero es un ejemplo en el páramo, donde está la compañía Greystar en Santurbán, que queda pues por Bucaramanga. Entonces, ¿qué pasa? Que este páramo es de donde una gran parte del acueducto de Bucaramanga consigue su agua. Entonces, listo, entonces están ahí, pues que el agua, que el acueducto, pero ¿qué pasa? Que llega esta compañía a darle a una mina de oro que hay ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Bucaramanga tiene en este momento un riesgo de perder su recurso acuífero. Entonces, pues eso es un tema muy delicado, y es un tema que no solamente se ha dado en Bucaramanga, sino también se ha dado en el Tolima con otra reserva minera que hay, y la empresa Anglo-Shamit está tratando de hacer ahí, pero ya le dijeron que no es posible, que es un recurso muy importante. ¿Y qué pasa? Pues que entonces ya se comprobó que le está dando soborno al gobierno para que les dé las concesiones. Entonces es un tema que es muy delicado, porque se está afectando la honestidad de nuestros funcionarios, se está afectando lo social, se está afectando nuestro medio ambiente, y pues la minería debería ser vista como algo bueno, porque es un recurso que uno puede explotar si lo hace de la manera pues limitada. Y aquí también es importante mencionar que pues no solo estamos hablando de oro, sino de cobre. Por ejemplo, es importante mencionar que la compañía Drummond está buscando también explotar cobre en el Cesar, pero pues no es la mejor manera de hacerlo, porque le está causando problemas a las poblaciones. Y por último, es importante dar un ejemplo sobre lo que les hablaba de las guerrillas. Entonces, en el páramo que se dio en Santander, en Bucaramanga, del que les hablé ahorita, de la empresa Greystar, hay un grupo al margen de la ley que se llaman los rastrojos. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, bueno, las guerrillas aquí, pero estas guerrillas cogen mucha fuerza, porque el descontento es muy grande. Entonces ya se están yendo a las regiones del Pacífico. Entonces, ¿qué pasa? Que se dan migraciones, no migraciones como las que se dieron por la fiebre, no, sino migraciones que ya no tienen que dejar su casa por las guerrillas y por el conflicto armado que se está dando en las zonas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es importante decir que esta disyuntiva a la que hemos llegado debe ser discutida y debe ser tenida en cuenta desde el punto de vista de que lo más importante no es generar ganancias para el país a costa de estas empresas que no se han portado de la mejor manera, sino que lo importante es tener en cuenta que el medio ambiente lo es todo en este momento, porque el medio ambiente es nuestro futuro. Si no lo cuidamos, pues sencillamente nuestras siguientes generaciones pues no van a tener dónde vivir, ni van a tener ninguna mina que explotar, ni van a tener ni siquiera que comer. Entonces es importante que tengamos en cuenta que sí, esto es una gran oportunidad que se le presenta a Colombia, es un gran
una gran oportunidad para el desarrollo económico y social, pero que debe hacerse con límites, porque estamos limitados por el medio ambiente. Gracias. ¿Qué pasó?